A ver, hoy tenemos sobre la mesa una idea que le da una bofetada a casi todo lo que nos dicen hoy en día. Totalmente. Es casi una rebelión. Sí, una rebelión contra esta cultura nuestra que está obsesionada con ser joven y exitoso para ayer. Ajá. Ya sabes, esta presión constante de que si no fundaste tu startup a los 25... O escribiste un bestseller a los 30. Exacto, el tren ya te dejó. Pero el material que vamos a analizar hoy, una reflexión de Yokoi Kenji, propone algo que te obliga a frenar en seco. Y si los primeros 50 años no son la vida como tal, sino apenas la preparación, el entrenamiento. Y que la vida de verdad, la buena, apenas empieza ahí. Justo eso. Es que es una reprogramación mental completa, porque nos han vendido el guión de la vida como una montaña rusa, ¿no? Sí, una subida rápida y después... Para abajo. Una subida rápida en la juventud y luego un lento e inevitable descenso hacia la irrelevancia. Este material rompe ese guión y propone un modelo totalmente distinto. El de acumulación y despliegue. Exacto. Piensa en esos primeros 50 años no como la carrera en sí, sino como la construcción del vehículo. Me gusta esa analogía. Es el tiempo que se te da para cometer todos los errores estúpidos que necesitas cometer, para coleccionar cicatrices que después, sin que te des cuenta, se convierten en un mapa. Claro. Es el periodo para acumular experiencias que en el momento parecen caóticas, aleatorias, pero que vistas en retrospectiva, son las únicas piezas con las que puedes construir algo que de verdad valga la pena. Y me llama la atención cómo describe esa evolución de la conciencia, ese darse cuenta de las cosas. Dice que a los 20 creemos que lo entendemos todo. Con una arrogancia casi tierna, sí. A los 30 empezamos a sospechar que quizás no sabemos tanto. Y a los 40 ya estamos seguros de nuestra propia ignorancia y empezamos a ver la complejidad real del mundo. Y es a los 50, según esta visión, cuando por fin empiezas a tener suficientes piezas del rompecabezas sobre la mesa. Como para que la imagen empiece a tener sentido. Justo. De repente, esa decisión desastrosa de hace 20 años revela la lección que necesitabas aprender. Sí, sí. Que ese fracaso humillante de hace una década muestra el carácter que forjó en ti. Entiendes que nada fue un desperdicio. ¿Todo era material de construcción? Todo. Solo que una mente de 25 años es incapaz de ver el plano completo. Bueno, profundicemos en esa transición porque no suena que sea un camino de rosas. Para nada. La fuente describe una sensación muy visceral. El pánico que puede sentirse al cumplir 50. Lo compara con estar parado en una estación de tren completamente inmóvil. ¡Uf, qué imagen! Mientras ves pasar el último vagón de las oportunidades que dejaste ir, de las versiones de ti que nunca se materializaron. Es una imagen de estancamiento que creo que a muchos les puede resonar. Totalmente. Es el miedo a que la historia ya esté escrita y no te haya gustado el final. Exacto. Pero lo interesante es cómo la reflexión transforma esa crisis. No la niega, la usa como catalizador. Ese miedo paralizante, si te quedas quieto el tiempo suficiente, se convierte en una epifanía silenciosa. Una epifanía. Sí, pero demoledora. Te das cuenta de que no estás viendo el final de la película. Sino el final del primer acto. Y que el segundo acto es mucho mejor. ¿Y cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que cambia ahí? La claridad. La fuente argumenta que a los 50, por primera vez para mucha gente, hay una honestidad brutal sobre la propia identidad. Ya no se trata de quién quería ser. Ni de quién tus padres esperaban que fueras o de la imagen que proyectabas en redes sociales. Se cae todo eso. Entiendo. Por primera vez sabes quién eres. Conoces tus fortalezas reales, no las que pusiste en tu currículum. Y tus debilidades también, supongo. Tus debilidades, tus miedos, tus pasiones auténticas. Y esa honestidad, aunque duela al principio, te da una libertad que es imposible tener a los 30, cuando todavía estás intentando impresionar al mundo. Claro, dejas de actuar. Dejas de gastar energía en mantener una fachada. Exactamente. La fuente lo dice de una forma muy potente. Las máscaras se caen, las pretensiones se desvanecen, las actuaciones terminan. Y lo que queda, esa versión cruda y sin adornos de ti, es infinitamente más poderosa. Porque desde ese lugar de verdad absoluta, puedes empezar a construir algo que sea un reflejo puro de quién eres. No una imitación de lo que creías que era el éxito. Justo. Suena increíble en teoría, pero... ¿y funciona en la práctica? Me imagino a alguien escuchando y pensando, bonita filosofía, pero el mundo real no funciona así.
Claro, la objeción es inmediata. Y es interesante porque la fuente parece anticipar esa objeción y responde con una lista de ejemplos históricos, contundentes. Sí, y no los pone como una simple curiosidad, sino como evidencia de un patrón. Menciona que Confucio empezó a enseñar su filosofía pasados los 50. Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina con más de 60. Gandhi lideró la Marcha de la Sal, un acto clave en la independencia de la India, a los 61. Nelson Mandela salió de la cárcel a los 71 para rehacer un país. Es una lista impresionante, pero es fácil pensar. Claro, eran Confucio, Miguel Ángel, genios. Es una idea solo para gente extraordinaria. Y esa es la trampa mental. La fuente argumenta que no. De hecho, usa esos ejemplos de alto perfil para ilustrar un principio universal. A ver. La idea no es que todos pintemos una Capilla Sixtina a los 60, sino que todos tenemos nuestra propia obra maestra, que solo puede ser creada con la sabiduría de medio siglo. Ok. Y para probarlo, mezcla los nombres famosos con otros. Menciona a Julia Child, que publicó su primer libro de cocina a los 50. Cambiando para siempre la forma en que Estados Unidos cocinaba. Exacto. O a Ray Kroc, que no era un filósofo, sino un vendedor de batidoras. Su imperio, McDonald's, lo fundó a los 52. Entiendo. No se trata de la escala del logro, sino de la autenticidad y el momento en que se alcanza. Precisamente. Se trata de encontrar la confluencia perfecta entre tu experiencia acumulada y una necesidad en el mundo. Y eso, a menudo, solo se ve con la perspectiva que dan las décadas. Hay una metáfora en el material que intenta explicar este proceso, la de la parábola del bambú japonés. Al principio me pareció un poco cliché, para ser honesto. Es cierto. Se usa mucho. La hemos oído antes. Pero la forma en que la aplica aquí es lo que le da fuerza. No se enfoca solo en la paciencia, sino en la invisibilidad del trabajo. Ajá. La historia cuenta que una vez que siembras la semilla de este bambú, no ves absolutamente nada en la superficie durante 7 años. 7 años. Nada. Un observador impaciente diría que es un fracaso, que la semilla estaba muerta. Es una vida entera. Pero bajo tierra está ocurriendo algo monumental. La planta está tejiendo un sistema de raíces increíblemente complejo y extenso. Está creando la base. Y solo cuando esa base es lo suficientemente fuerte, en el 8º año, el bambú explota y crece casi 30 metros en 6 semanas. Impresionante. Y el punto clave aquí es que no creció 30 metros en 6 semanas. Tardó 7 años y 6 semanas. Claro. Lo que vemos como un éxito repentino es el resultado de años de trabajo invisible, silencioso y a menudo frustrante. Y la conexión con la vida es que esos primeros 50 años son los 7 años del bambú. Son el enraizamiento profundo. Esos años de trabajos que no te gustaban, de relaciones que fracasaron, de crisis económicas, de criar hijos. Todo eso era tejer las raíces. Precisamente. Son años que pueden sentirse como un estancamiento, llenos de dudas, pero en realidad estás construyendo la única estructura capaz de soportar el crecimiento que viene después. Sin esas raíces, el crecimiento explosivo te derrumbaría. Te derrumbaría. Y ese crecimiento se alimenta de una energía diferente. La fuente hace una distinción aquí que me pareció muy lúcida. Describe la energía de la juventud como un río desbordado. Sí. Es espectacular, ruidoso, llama la atención. Pero en su mayor parte es caótico, destructivo y se desperdicia. Mientras que la energía a partir de los 50 es como un río canalizado. Más silencioso. Más silencioso, menos espectacular a primera vista, pero es el que mueve turbinas, genera electricidad, riega cosechas y sostiene ecosistemas. Ya no se trata de la cantidad de energía, sino de la precisión con la que se aplica. Sabes exactamente a qué decirle que sí y, más importante, a qué decirle que no. Dejas de desperdiciarla en dramas. En impresionar a gente que no te importa. En perseguir metas que no son tuyas. Y esa energía canalizada es la que te permite enfocarte en tu propósito. El material distingue entre profesión, que es lo que haces para pagar las facturas. Y propósito, que es tu huella, tu contribución única. Sí. Y argumenta que a los 50 es cuando por fin puedes ver la imagen completa de tu propósito. Ya no es una idea abstracta o un idealismo juvenil. Está basado en evidencia real de tu propia vida. Exacto. Y para ayudar a encontrarlo, la fuente propone una serie de preguntas que no te puedes hacer a los 20. ¿Cómo cuáles? ¿Qué te apasiona ahora?
No lo que te apasionaba en la universidad. ¿Qué ha sobrevivido a todas las tormentas de tu vida? Buena pregunta. ¿Qué problemas del mundo te duelen de verdad a un nivel personal? Y esta me parece clave. ¿Qué habilidades únicas has desarrollado? No solo en el trabajo, sino en la vida, Ujú. que podrían servir a otros. Y la prueba de fuego. ¿Qué harías incluso si nadie te pagara simplemente porque sientes que naciste para hacerlo? Son preguntas que solo se pueden responder desde la experiencia vivida. Un joven puede responder desde la teoría. Pero a los 50 respondes desde las cicatrices. Tu propósito, a esa edad, ya está probado por el fuego. Exacto. Claro que, como decíamos, esta transición no es automática ni fácil. Y la fuente es muy honesta al respecto. Sí, Aborda de frente los miedos que pueden paralizar a cualquiera en esta etapa. El primero que menciona es el miedo a la irrelevancia, sí. el terror a quedarse obsoleto en un mundo que cambia cada 6 meses. Un miedo muy real. Pero la contrapropuesta es cambiar la definición de relevancia. La relevancia juvenil se basa en la novedad, en el hype. Es fugaz. ¿Y la relevancia madura? Se basa en la sabiduría, en la perspectiva. Es tener algo que decir que no se encuentra en un tutorial de YouTube de 10 minutos. Claro. Es la capacidad de conectar puntos que alguien más joven ni siquiera ve. Es tener gravitas. Luego está el miedo al fracaso, que creo que a esta edad se siente distinto. A los 25, si algo sale mal, sientes que tienes toda la vida para empezar de nuevo. Sí. Pero a los 50, la sensación de «esta es mi última oportunidad» puede ser aterradora. Totalmente. La fuente aborda esa sensación de que la pista de despegue es más corta, pero le da una vuelta muy interesante. ¿En qué sentido? Argumenta que el fracaso a los 50 duele menos, no más. ¿Menos? Sí, porque a los 25 un fracaso puede destrozar tu identidad. Tu sentido de valía está completamente atado a ese proyecto. A los 50 ya sabes quién eres. Tu valor no depende de si esa nueva empresa funciona o no. Exacto. Tienes una resiliencia que solo dan las décadas de caídas y levantadas. Y añade algo crucial. Dime. El verdadero fracaso a esta edad no es intentarlo y que salga mal. El verdadero fracaso es no intentarlo, por miedo, y pasar los siguientes 30 años torturado por la pregunta ¿qué hubiera pasado si? El arrepentimiento. El arrepentimiento, dice, es mucho más pesado que el fracaso. Y el tercer gran miedo, el financiero, la preocupación de no tengo suficiente para arriesgarme ahora. Sí, la ansiedad de la seguridad material. La perspectiva que se ofrece aquí es redefinir la riqueza. ¿Cómo? La verdadera riqueza a los 50 no es solo el número en tu cuenta bancaria. Es tu red de contactos. Son las habilidades que has perfeccionado. Es tu reputación. Es tu capacidad para resolver problemas complejos. Son activos intangibles. Es un arsenal de activos intangibles que has pasado medio siglo construyendo. Se trata de ver que tienes más recursos de los que crees, solo que no todos son líquidos. Para que todo esto funcione, parece que hay un ingrediente fundamental: la aceptación. Sí, La fuente dice que la mayor trampa es intentar ser joven de nuevo, en lugar de abrazar el poder de la nueva etapa. hay una frase que me encantó. A ver. Ser joven es hermoso, pero ser maduro es poderoso. ¡Wow! Es un cambio de paradigma total. En lugar de luchar contra el tiempo, te alías con él. Y eso se aplica directamente a la relación con el cuerpo, Claro, la sociedad nos enseña a ver las arrugas, las canas, como un deterioro. como un enemigo. Esta filosofía te invita a verlo como un aliado fiel, que te ha acompañado en cada batalla. Esas arrugas son el mapa de tus risas y preocupaciones. Me gusta eso. Usa la metáfora de un árbol viejo. Nadie mira un roble antiguo y majestuoso y piensa, qué pena que no sea un arbolito joven. Se le admira por su fuerza. Por las tormentas que ha sobrevivido, por el refugio que ofrece, la grandeza de la madurez. Y esa misma aceptación se aplica al mundo interior. Habla de la necesidad de limpiar el jardín de la mente. Un trabajo interior que, según la fuente, es innegociable. Después de 50 años, ese jardín está lleno de malas hierbas. ¿Cómo qué? Creencias limitantes que arrastras desde la infancia, no soy lo suficientemente bueno, es demasiado tarde, resentimientos viejos que siguen consumiendo energía. Absolutamente. La fuente señala que las relaciones a esta edad cambian drásticamente. Se vuelven menos numerosas. Pero infinitamente más profundas. Exacto. Se acaba la tolerancia para las relaciones superficiales, las que se basan en la conveniencia o el interés.
Buscas autenticidad. Buscas gente con la que puedas ser tú, sin máscaras. Son conexiones con personas que conocen tu historia, tus defectos, y aún así eligen caminar a tu lado. Pasas de la cantidad a la calidad. De forma radical. Sí. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La conclusión de la fuente es clara. Este despertar a los 50 no es un regalo. ¿No es automático? No. Es una elección consciente. Hay gente de 70 años que sigue atrapada en la mentalidad de un adolescente. Y gente de 50 que de repente vive con una vitalidad y un enfoque que nunca tuvo. La diferencia es que los segundos tomaron una decisión. La decisión de reinterpretar su propia historia. De ver su pasado no como una lista de fracasos, sino como un entrenamiento intensivo. De soltar lo que ya no sirve. Y de abrazar el futuro con la ventaja injusta de tener 50 años de datos. Y vuelve a una última metáfora. La vida como un libro. Los primeros 50 años son los capítulos de desarrollo del personaje, de construcción del mundo. A los 50, llegas a una página en blanco. Y tienes una elección. Puedes cerrar el libro y decir, esta fue mi historia. O puedes darle la vuelta a la página y empezar a escribir los capítulos más potentes. Los más sabios y más significativos de toda la novela. Y es ahí donde la conciencia del tiempo que antes te causaba ansiedad se convierte en tu mejor aliada. Lo llaman una urgencia saludable. Como sabes que tu tiempo es finito, dejas de postergar lo importante. Priorizas de forma brutal. Y esa concentración es lo que puede hacer que los siguientes 10 años sean más productivos que los 30 anteriores. Exacto. Es una reconfiguración total de lo que significa envejecer, dejar de verlo como un problema a resolver. Y empezar a verlo como un poder a desplegar. Totalmente. Al final, la reflexión nos recuerda que la vida no recompensa la perfección. ¿Recompensa el coraje? Recompensa el coraje de actuar a pesar del miedo. Y nos deja con una pregunta final, que no es para responderla rápido. Sino para sentarse a pensar en ella. Sí. ¿Cuál es? Si aceptamos esta premisa, que los primeros 50 años fueron la preparación, la acumulación de herramientas y sabiduría para construir algo extraordinario, entonces la pregunta ya no es si es demasiado tarde. Esa pregunta se vuelve irrelevante. Se vuelve irrelevante. La pregunta real, la que de verdad importa es, con todo ese material que has acumulado durante medio siglo, ¿qué es lo primero que vas a construir?